Hoy en día, de alguna manera, la economía se está haciendo una serie de preguntas frente al tema de la salud como tal. Y el gobierno ha tenido que tomar unas decisiones estratégicas. Y uno se pregunta, ¿la decisión ha sido correcta? ¿El tema económico se ha podido sobrellevar? ¿Los temas de salud han sido atendidos? ¿Cómo se ve esa coyuntura actualmente? El cálculo que hacen los expertos, a pesar de que no ha habido cifras oficiales todavía, es que la pobreza en Colombia pasó del 35% al 42% de la población. Y eso en términos prácticos no significa un retroceso de 15 años. Es decir, era un país, Colombia había tenido un buen siglo XXI en materia de disminución de la pobreza y de pronto hicimos un salto atrás que nos va a costar muchos años recuperar para regresar al punto de partida. Entonces esos son los impactos que uno examina. A la hora de evaluar en cómo nos hemos manejado en la pandemia, pues hay cosas que reciben o decisiones que reciben buenas calificaciones. Por ejemplo, el país fue exitoso en ampliar su capacidad de camas hospitalarias, en particular de unidades de cuidado intensivo, lo cual incluso en estas circunstancias complejas en las que se desarrolla esta charla, pues nos han evitado llegar al extremo que hemos visto en otros países, en donde literalmente y tristemente, como lo estamos viendo en la India, la gente está muriendo en la calle. Eso aquí en Colombia, más allá de las estrecheces para la disponibilidad de UCI en algunas ciudades del país, pues no ha sucedido. Pero al mismo tiempo hay otras decisiones que son muy controversiales. Yo personalmente, tal vez lo que más critico son las decisiones relacionadas con la educación y en particular todo lo relacionado con cerrar las instituciones para los menores de edad, es decir, en especial para los niños de menos de 10 años, porque creo que a esa edad es muy importante no solo el aprendizaje, sino la socialización. Y creo que en eso nos hemos equivocado, como se dice, en materia de edad. Ahora, muchas de las personas que nos acompañan hoy son estudiantes que están proyectando su vida, su propósito de vida, que han visto claramente, no interrumpido necesariamente, pero modificado su sistema de vida, de su cotidianidad de estudiar. Y claramente por su mente pasa el tema de la empleabilidad. ¿Cómo estás viendo o cómo ves el tema del empleo actualmente y esa recuperación? ¿Va a ser una recuperación muy lenta? ¿Qué podemos analizar en ese aspecto específicamente de la productividad del país en general? Hay dos elementos complejos ahí. Por un lado, no podemos olvidar el contexto del que veníamos. Nosotros estábamos inmersos en eso que se llama la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial lo que tiene que ver es con el hecho de la irrupción de la tecnología no solo en la vida de todos y cada uno de nosotros, sino en la manera de hacer las cosas. Y esta incluye el Internet de las cosas, la robotización, la automatización, los algoritmos, la impresión en tercera dimensión, etcétera, etcétera. Y esa sola circunstancia ya estaba cambiando la naturaleza del trabajo. Pero claro, por cuenta de la pandemia nosotros, y no hablo solamente de los colombianos, sino en general todos los habitantes del planeta, dimos un salto hacia adelante en materia de apropiación de la tecnología que de alguna manera nos corrió el reloj de manera mucho más rápida en 2 o 3 años en cuestión de semanas. Y entonces esa circunstancia pues hace más compleja todavía esta realidad del mercado laboral. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos es en un proceso de transición en el cual algunas capacidades y algunos conocimientos que tradicionalmente habían sido exitosos probablemente dejarán de ser relevantes en el futuro. Y tal vez el mensaje más importante para los estudiantes es que no hay necesariamente profesiones que van a entrar en la obsolescencia o en el desuso, sino que simplemente el mensaje de fondo es que la educación y el aprendizaje tienen que convertirse en un proceso continuo. Es decir, el paso por la universidad es una etapa en la cual uno incorpora sobre todo herramientas analíticas y capacidad de entender nuevos conocimientos, pero que a lo largo de nuestra vida, y eso nos pasa a todos, eso va a ser
el proceso continuo, porque muy probablemente muchos de los jóvenes que hoy están cerca de graduarse, lo que han aprendido y que comiencen a aplicar en su primera salida al mercado laboral dentro de 30 o 40 años, muy probablemente van a estar haciendo cosas muy diferentes en las cuales muy probablemente también podrán prosperar y podrán ser exitosos mientras tengan esa capacidad de adaptación y de incorporar esas nuevas enseñanzas a un mundo que está en un cambio muy vertiginoso. Bueno, otro tema que indudablemente está tomando los titulares de prensa es el tema de la reforma tributaria. Digamos, es un tema que hoy en día claramente es necesario y de alguna manera hay diferentes posturas. ¿Tú cómo ves la reforma tributaria que han presentado y qué coyunturas ves que se puedan resolver con ellas y cuáles no? No, tal vez lo que quisiera es como remitirme al tema de los principios, porque la verdad es que esta es una discusión muy dinámica en la cual las cosas cambian todos los días y en estos temas tal vez el gran desafío es tener perspectiva sobre lo que está pasando. Entonces, más allá de la noticia de un momento inmediato, es ver un poco cómo están evolucionando las cosas. No, lo primero indudablemente es que claramente en un país cuya economía tuvo una contracción cercana al 7% en 2020, que apenas está en proceso de reactivación, pero que nos vamos a demorar hasta el próximo año para recuperar el nivel que teníamos en diciembre de 2019, pues cae muy mal la idea de mayores impuestos. Pero al mismo tiempo es absolutamente cierto que este era un país que tenía problemas estructurales muy serios. Este es un país que, si todos lo queramos y realmente nos sentamos orgullosos de ser colombianos, dentro de ese orgullo y también tiene que haber algo de sinceridad y reconocer nuestros defectos. Es uno de los 10 países con mayor índice de desigualdad en el mundo y por lo tanto la manera en que se corrige la desigualdad en cualquier sitio del planeta es la misma. Uno toma recursos de quienes más tienen y se los pasa a quienes menos tienen. Y en la propuesta original que hizo el gobierno, sin entrar en los detalles específicos, había un elemento de redistribución que yo rescato de manera significativa. Es imposible saber si la propuesta de aumentar las transferencias para el 40% de los colombianos que están en la base de la pirámide va a sobrevivir. Pero yo sí tengo claro que, por ejemplo, una iniciativa que buscaba darle 366,000 pesos al mes a una familia que está hoy en condición de miseria y que está compuesta por 6 personas, es la diferencia entre no tener cómo ni siquiera cubrir las necesidades básicas y conseguir un cambio absolutamente fundamental. Yo aspiraría a que esos elementos de solidaridad salgan adelante y claramente también inspirar en los colombianos más pudientes o en los que tenemos, por fortuna, fuentes de ingresos relativamente estables, entender que realmente el mejor negocio que todos tenemos de manera comunal es que Colombia sea viable. Y una sociedad como la colombiana, con esos niveles de desigualdad no necesariamente sostenible, el mejor negocio que pueden hacer las personas de mayores ingresos, las empresas poderosas, es asegurarse que esos colombianos más pobres se integren al circuito del progreso y de la mejoría económica, que, como se dice, el terreno se busque igualar con acciones específicas para los menos favorecidos, porque la verdad es que cuando uno ve un cambio tan drástico como el que produjo la pandemia, realmente hay quienes quisieran volver atrás. Yo no quisiera volver atrás, hay cosas que por supuesto añoro de la época anterior, pero sí quisiera que de esta crisis se convirtiera en la oportunidad para que tengamos un país más justo y un país más incluyente. Y lamentablemente no es solo la diferencia entre los colombianos que más ganan y los que menos ganan, sino además la diferencia entre las regiones. Una ciudad como Bogotá tiene un ingreso medio cercano al de Portugal, pero aquí uno encuentra sitios del país donde el ingreso medio es cercano al de Burkina Faso, que es uno de los países más pobres de África. Y a mí me da pena, eso es absolutamente intolerable en un país que quiere avanzar. Claro, por cuenta de esta circunstancia, pues nacen pues todas
los problemas que conocemos de falta de oportunidades, de ilegalidad y de violencia que son y han sido nuestra cruz durante tantas décadas. Bueno, indudablemente un tema que estamos apreciando es un poco el comportamiento de ciertos sectores de la economía del país. Hay unos sectores que se han retrasado, hay otros que han logrado mantenerse y otros van muy bien. Digamos que hay una ecuación que de alguna manera se generan nuevas oportunidades y vendrán nuevas crisis. ¿Cómo analizas tú todo ese fenómeno y cómo va a poder de alguna manera el país llegar a una normalidad y qué decisiones se deberían tomar? No, indudablemente parte de lo complejo de esta situación es que a los economistas siempre nos gusta hablar a veces, simplificar los problemas en letras. Cuando esta situación sucedió, pues todos aspirábamos a una recuperación en forma de V pequeña, es decir, después de una caída muy fuerte, una reactivación muy rápida también. Lamentablemente, la letra que más se aplica en las actuales circunstancias es la K, en la cual uno ve sectores que están creciendo más y que incluso están mejor que antes de la pandemia, pues todo lo relacionado con el comercio electrónico es un ejemplo clarísimo, pero también hay sectores que venían bien y tenían un inmenso potencial y de pronto el mundo se les paralizó, que es todo lo relacionado con viajes y turismo. Y claramente pues hay otros sectores en donde se produjo esta evolución en la cual pues uno se pregunta si son evoluciones permanentes o si son evoluciones puntuales. Claramente dentro de un tiempo no tenemos con precisión la bola de cristal para decir exactamente en qué mes de qué año pues esta amenaza va a haber disminuido de manera significativa. Yo soy de los que creo que va a ser más rápido de lo que tenemos en mente porque veo el número de vacunas que se están produciendo en el mundo y creo que los problemas que hoy en día que hoy tenemos de abastecimiento en cuestión de meses van a cambiar radicalmente, pero indudablemente va a quedar una cantidad de gente muy afectada